¿Cómo están? Vamos a continuar avanzando con el programa de Bioestadística 2025. Hoy el tema que vamos a ver, el título es parecido a lo que vimos en la clase pasada, prueba de hipótesis, pero en este caso va a ser con alternativas múltiples, ¿sí? Recuerden que venimos hablando de hacer inferencia estadística desde hace unos prácticos atrás, ¿sí? Habíamos empezado con intervalo de confianza, con una manera de encontrar un intervalo de valores en el que podíamos encontrar a mu, y luego arrancamos con prueba de hipótesis, recordando un poquito lo que vimos en la última clase. ¿Sí? La definición de prueba de hipótesis era una parte de la estadística que se dedicaba a conocer la probabilidad de ocurrencia del resultado obtenido en un estudio basándose en la distribución normal, ¿sí? Normal o muestral de la estadística utilizada. ¿Sí? Y habíamos trabajado con un ejemplo práctico en el cual nosotros conocíamos el verdadero valor de mu para una característica determinada. En ese caso habíamos hablado de el peso de los pollos en engorde y a partir de una hipótesis de trabajo en la cual nosotros decíamos que si le dábamos a esos animales una nueva dieta íbamos a obtener animales más pesados al final del periodo de crianza, transformamos esa hipótesis de trabajo en hipótesis estadísticas, que siempre son dos hipótesis que van a estar confrontadas. Una era la hipótesis nula, la otra la hipótesis alternativa. La hipótesis nula especifica o establece que el valor de la nueva dieta, ¿sí? El valor del parámetro de la nueva dieta, en este caso mu de la nueva dieta, no se diferencia del parámetro original, del parámetro de la población original. Aquí hablamos de que las diferencias no son significativas, ¿sí? Recuerden que más allá de que realmente sean dos poblaciones diferentes o de la misma población, si nosotros tomamos dos muestras de la misma población, va a haber pequeñas variaciones entre esas muestras porque cada muestra va a estar formada por diferentes elementos. ¿Sí? Entonces, eh, lo que nosotros tenemos que ver es si las diferencias que encontramos pueden ser producto del azar, por el hecho de que estamos tomando muestras de la población, o realmente son diferencias estadísticamente significativas, es decir, tiene una probabilidad tan baja de ocurrir por azar que nosotros las vamos a declarar diferentes. ¿Sí? Cuando ocurría eso, íbamos a aceptar la hipótesis alternativa, que es una afirmación también, una suposición opuesta a la hipótesis nula, que establece que, en ese caso, la nueva dieta posee parámetros diferentes. ¿Sí? Entonces, si bien nosotros en general, siempre la mayor parte de los trabajos, de las pruebas, los hacemos comparando promedios, también existen pruebas para comparar proporciones, para comparar varianzas. ¿Sí? Ahora vamos a ver, vamos a usar una prueba de comparación de varianzas. Y básicamente, entonces, la hipótesis alternativa lo que plantea es que los parámetros de las poblaciones que estamos comparando son diferentes. Entonces, la clase pasada vimos lo que nosotros denominamos como prueba de hipótesis para una población. Es decir, teníamos una población con un valor de mu conocido y veíamos si una muestra que, correspondiente, por ejemplo, a un grupo de animales al que le habíamos modificado, en ese caso la alimentación, nos daba lugar a una población con un valor con parámetros diferentes. Lo que vamos a ver en este caso son pruebas de hipótesis con alternativas múltiples, ¿sí? Es decir, lo que se conoce como prueba de hipótesis para dos poblaciones. Y aquí tenemos dos grandes tipos, ¿m? Vamos a ver los dos en el día de hoy, y el primero que vamos a ver es el que se denomina para muestras independientes y el segundo para muestras pareadas, ¿sí? Y presten atención a eso porque les tiene que quedar clara la diferencia porque los cálculos que tenemos que utilizar se pueden utilizar de manera equivocada, utilizando los cálculos para muestras pareadas cuando las muestras son realmente independientes, o bien los cálculos para muestras independientes cuando en realidad las muestras con las que estamos trabajando son pareadas. Entonces, hay que prestar atención a esa diferencia porque si no, van a aplicar una técnica que no corresponde al tipo de trabajo que se está haciendo y obviamente va a estar mal. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar la prueba para muestras independientes? En general, es una de las que más se utiliza
y se hace cuando no se posee una estimación real o confiable de mu. ¿Sí? Nosotros habíamos visto la clase pasada, decíamos que conocíamos el verdadero valor de mu de la producción de pollos. ¿Sí? Si bien eso en general no ocurre, pero bueno, habíamos dicho que por ahí como se faenan tantos animales por día, podríamos considerar que el promedio que se obtiene en ese criadero es el verdadero valor de mu, o si no estaría muy próximo. Pero por más que tengamos esa situación, si ustedes recuerdan que habíamos tomado una muestra de una pequeña cantidad de animales para hacer el estudio, a veces uno puede pensar que por más que conozca el verdadero valor de mu, la muestra al ser tan pequeña va a ser dificultoso que nos represente exactamente el verdadero valor de mu, porque no, con tan pocos animales no somos capaces de volver a dimensionar de manera correcta lo que sería el criadero. ¿M? Si yo tengo criaderos en el criadero tengo galpones para 50.000 aves, para 100.000 aves, difícilmente yo puedo hacer un estudio de 30, 50 o 100 aves y las condiciones de cría de esas 50 o 100 aves sean similares a las que tienen las 100.000 que están adentro de un galpón. Entonces, a veces se prefiere hacer como que no se conoce el verdadero valor de mu y trabajar con dos muestras independientes. ¿Sí? O sea, en lugar de hacer como hicimos en la clase pasada, que tomamos un grupo de animales, los alimentamos con la nueva dieta y comparamos ese valor obtenido con el valor de mu conocido, tomamos dos muestras independientes. Ustedes ya saben cómo tomar muestras. En este caso, si fuera un galpón de aves, bueno, tendríamos que de alguna manera sortear, hacer que el azar sea el que elija cuáles son las aves que van a formar parte del estudio. ¿Sí? Y una vez que tenemos las dos muestras, pueden ser dos muestras de 10 aves, de 20 aves, de 15. A cada una de las muestras se les va a dar una alimentación diferente. Por ejemplo, a una le vamos a dar el tratamiento o la nueva dieta y a la otra le vamos a dar lo que la vamos a llamar testigo control y sería la que le damos la dieta tradicional con la que se viene trabajando en el criadero desde hace años. ¿Sí? Entonces, al igual que en lo que hicimos en la última clase, estaríamos comparando la nueva dieta respecto a la dieta tradicional, nada más que la dieta tradicional también la vamos a evaluar en el mismo experimento. Entonces vamos a tener dos lotes de animales, uno control y otro tratado. La hipótesis nula va a ser siempre lo mismo. Va a decir que los parámetros correspondientes a los dos grupos, le podemos llamar A y B o le podemos llamar mu del control y mu del tratado, son iguales. ¿Sí? Y al igual que veíamos en la clase anterior, la hipótesis alternativa, que es opuesta a la hipótesis nula, se puede plantear de tres maneras distintas que simplemente que ambos parámetros mu son diferentes o bien que uno es mayor que el otro. ¿Sí? Y en eso lo vamos a definir según el sentido que le demos al símbolo. Debemos observar dos supuestos para este análisis, ¿sí? Para que los resultados de este análisis sean válidos y no estén sesgados. En primer lugar, que haya verdadera independencia entre las observaciones. ¿Sí? Porque, por ejemplo, y esto es a veces algo difícil de lograr, si yo digo le voy a dar a 15 animales una dieta y a otros 15 animales la otra, tengo que estar seguro que no hay interferencia, que no se molestan entre grupos, que no compiten entre grupos, ¿sí? Y al mismo tiempo, y esto por ahí es un poquito más difícil de lograr, que no hay competencia dentro de cada uno de los grupos. Porque si yo en el grupo de 15 animales tengo algunos que son dominantes y comen más y otros que son más calmos o tienen más temerosos, comen menos porque se dejan llevar por delante por lo que tienen un temperamento más fuerte, resulta que no hay independencia entre las observaciones que yo voy a tomar dentro de cada grupo. Entonces, generalmente, cuando se hacen este tipo de cosas, se trata de tener los animales en boxes separados, de manera que no se interfieran entre ellos a la hora de alimentarse y luego obtener la respuesta al tratamiento. Y otra cuestión importante en este tipo de estudios es que debe haber homogeneidad de varianzas. Recuerden que siempre caracterizamos principalmente las poblaciones por su media, que son los parámetros que estamos comparando en este caso. Estamos comparando las dos medias poblacionales, pero siempre caracterizamos
a las poblaciones, además de las medidas de tendencia central, por alguna medida de variabilidad. Generalmente era la varianza o el desvío estándar. ¿Y por qué hablamos de homogeneidad de varianzas? Y porque fíjense qué es lo que hicimos acá. De una población, por ejemplo, de pollos, ¿sí? Tomamos dos muestras independientes de 10, 15 o 20 animales cada uno. Suponemos que si fuera azar el que seleccionó los animales, los dos grupos que sacamos van a ser más o menos parecidos. Bueno, yo lo que tengo que intentar demostrar es si el alimento que le estoy dando fue capaz de modificar el parámetro mu o no, ¿sí? Aceptando o rechazando la hipótesis que corresponda. Pero no debería modificarme la varianza, ¿sí? ¿Por qué la varianza debería modificarse? No debería modificarse la varianza de la característica. Yo puedo esperar que mu sea más alto si el alimento es mejor y los animales que comen crecen más. Pero no por eso debería ser más o menos variable el, la dispersión de los valores alrededor de la media. Entonces, en este tipo de pruebas, un requisito que tenemos es que las varianzas sean homogéneas. Y eso se hace también una prueba de hipótesis. Se hace un cálculo de f, ya no podemos hacer una prueba de t, porque la prueba de t que vimos en la clase pasada íbamos a volver a repetir hoy, pero de otra manera, ¿sí? Porque la prueba es un poquito diferente. Es una prueba para comparación de promedios, ¿sí? Si yo tengo que comparar varianzas, voy a usar una prueba distinta, que es la prueba de F, para igualdad de varianzas, que es bastante sencilla, que nos plantea el cociente entre la varianza de mayor tamaño dividido la varianza de menor tamaño. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hagamos el estudio y obtengamos para cada grupo la media y la varianza, primero tenemos que ver si las varianzas son homogéneas y luego proseguir con la prueba de T. Una vez que hicimos la prueba de homogeneidad de varianzas, tenemos que calcular el valor de t, o sea, los grados de libertad, ¿sí? Para hacer la comparación, ¿sí? Si las varianzas son homogéneas, ¿qué quiere decir que las varianzas sean homogéneas? Que cuando hice esta prueba, ahora vamos a ver cómo se hace, cuando hice esta prueba no había diferencias significativas entre las varianzas de ambos grupos, los grados de libertad con los que voy a trabajar van a ser igual a esta formulita. Voy a ir a la tabla de T a buscar los grados de libertad, considerando el n del grupo uno más el n del grupo 2 menos 2. Es decir, pierdo un grado de libertad por grupo. Pero eso lo voy a poder hacer solamente si acepto la hipótesis nula y demuestro que las varianzas de los grupos son homogéneas. Puede pasar lo contrario, que las varianzas sean distintas, es decir, rechacé la hipótesis nula, acepté la alternativa y terminé concluyendo que las varianzas de A y B son diferentes. No me interesa saber cuál es mayor, ¿sí? Solamente diferentes. Y cuando las varianzas son diferentes, los grados de libertad ya no se buscan de esta forma, el n de ambos grupos menos 2, sino que se buscan con una formulita que se llama alfa, que nos va a permitir calcular cuántos grados de libertad tenemos que buscar. Entonces, cuando el supuesto de homogeneidad de las varianzas se cumple, la, la prueba de T es parecida a la de la clase anterior, no tan parecida, pero tiene sus semejanzas. ¿Se acuerdan que antes teníamos en el numerador la media de la muestra menos mu? Bueno, en este caso no tenemos mu y lo que tenemos son la diferencia entre las medias de ambos grupos. Y en el denominador, que se acuerdan que la clase pasada era el error estándar, desvío estándar sobre raíz de n, acá ya el denominador es más complejo porque tiene que incluir información del grupo tratado y del grupo control, del grupo uno y del grupo 2. Entonces, cuando las varianzas son homogéneas, cuando se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas, tenemos que hallar el valor crítico de t, ¿sí? Para n total menos 2 grados de libertad, ¿sí? Cuando las varianzas son iguales, las podemos amalgamar. ¿Qué quiere decir amalgamar? Unirlas. ¿Y de qué manera vamos a unir? Y bueno, simplemente calculando un promedio, si los n son iguales, porque recuerden ustedes que podíamos llegar a tener diferente número de individuos. En general, cuando se planean los ejercicios,
los ensayos, perdón, se trata de tener n iguales. Pero si yo arranqué con 30 gallinas o 30 pollos en cada grupo y en un grupo se murieron dos, y bueno, uno quedará con dos menos porque sería haber desperdiciado tiempo, ¿no? Eliminar dos del otro grupo para que queden parejos. O sea, se trata siempre de tener un número parejo, arrancar con el mismo número, pero si en alguno de los grupos perdemos una unidad, y bueno, seguimos adelante con el ensayo, tratando de que no perder más, pero nos van a quedar n's diferentes. Entonces, si los n son iguales, para aplicar esta fórmula, fíjense, tiene la diferencia entre los promedios en el numerador, dividido la raíz cuadrada de la varianza amalgamada por esto, 1/n1 más 1/n2. ¿Cómo se calcula la varianza amalgamada? Promediando en el caso de los n iguales. Cuando los n son diferentes, la varianza amalgamada se calcula con una fórmula un poquito más compleja, pero nos permite también calcular la varianza amalgamada. Esta fórmula, que incluye la varianza amalgamada, por este término, la vamos a usar solamente cuando las varianzas sean homogéneas. Se puede dar un caso en que las varianzas sean heterogéneas, ¿sí? Ahí habíamos dicho que los grados de libertad del valor de tabla de T que vamos a usar para construir nuestra zona de aceptación o rechazo de hipótesis nula, ya no lo podíamos calcular como el n total menos 2, sino que hay que calcular lambda grados de libertad. Bueno, ¿cómo se calcula lambda grado de libertad? Se calcula con esta formulita, ¿sí? Es una fórmula más larga, pero no es complicada, porque nosotros cuando hacemos el estudio vamos a calcular la varianza de ambos grupos, ¿sí? Tenemos el n de ambos grupos, o sea, se completa bastante fácil esto. Y el denominador de la fórmula, fíjense que ya no incluye la varianza amalgamada, ¿sí? Antes, vamos a volver un poquito, antes teníamos la varianza amalgamada por este término. Ahora desaparece la varianza amalgamada del denominador y tenemos un error estándar diferente. Se suman ambas varianzas, o sea, en realidad no ambas varianzas, la varianza sobre el n-1 o sobre el n-2, se suman esos términos y se aplica la raíz. Entonces, vamos a tener distintas alternativas, distintas fórmulas que aplicar si las varianzas son homogéneas o son heterogéneas, y al mismo tiempo la forma de buscar los grados de libertad cambia. Si son homogéneas, volvemos un poquito, vamos a buscar para n1 más n2 menos 2 grados de libertad. Es decir, si había 10 animales en cada grupo, 10 más 10, 20, menos 2, 18. Sin embargo, si las varianzas eran heterogéneas o distintas, aplicando esta fórmula, seguro nos va a dar menos. ¿Mm? Obviamente no podemos adivinar cuánto porque va a depender de la varianza de cada grupo y del tamaño de cada grupo. ¿Mm? Pero tal vez en lugar de 18, si tenemos un n de 10 en cada grupo, nos baje a 15, a 14, a 16. ¿Mm? O sea, nos castiga la prueba estadística porque no cumplimos con uno de los supuestos como es la homogeneidad de varianza. Entonces, supongamos que quiero hacer este experimento. Quiero ver si los cerdos van a modificar su ganancia de peso al alimentarlos con maíz por un lado o con sorgo por otro. Entonces, no poseemos información confiable del parámetro mu en ninguno de los casos. Obtenemos dos muestras independientes, o sea, nos vamos a un criadero de cerdos. Si nosotros decidimos que los animales a engordar tienen que arrancar con 10 kilos, bueno, nos vamos al establecimiento, al criadero de cerdo cuando hay animales de 10 kilos, le compramos 10, 15, 20, 30 y a esos animales los sorteamos de manera aleatoria para formar nuestros dos grupos, ¿sí? Esas muestras deberían ser independientes, entonces tenemos que sacarlas por sorteo, ¿sí? Y una vez que las tenemos, tenemos que verificar que la, la presencia del grupo que come maíz no afecta al grupo que come sorgo y al mismo tiempo que no haya interacción entre los animales adentro de cada grupo, ¿sí? Esto a veces es difícil de hacer. Nosotros aquí en la facultad hacemos ensayos de producción de cerdo. Bueno, trabajamos con hasta 12 cerdos por vez. Tenemos 12 boxes individuales donde cada cerdo está
dentro de un box, ¿sí? No podemos estar 100% seguros de que un tratamiento no afecta al otro, pero por lo menos sabemos que dentro del tratamiento no se afectan porque están separados dentro de cada box, ¿eh? Pero fíjense ustedes que si yo estoy comparando maíz con sorgo y a los chanchos les gusta el maíz más que el sorgo, y bueno, seguramente los que beneficiados que comen maíz van a comer bien y rápido, y los que coman sorgo tal vez van a comer menos y se van a pasar mirando a través de la reja a los que están comiendo maíz. Bueno, ahí no habría verdadera independencia, ¿sí? Porque cuando yo llego al final del estudio, no voy a estar seguro de que estos crecieron más porque el maíz anda mejor como alimento para los cerdos, o si en realidad estos crecieron menos simplemente porque se pasaban mirando como los otros comían maíz y a ellos no les daban. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se diseña un experimento, porque esa falta de independencia puede venir desde muchos lugares y a veces no nos damos cuenta. Entonces, obtuvimos las dos muestras, supongamos que podemos hacer todo bien, tenemos los dos lotes de animales, a uno le damos maíz, a otro le damos sorgo, planteamos la hipótesis estadística. La hipótesis nula va a decir que el valor de mu que se va a obtener si los animales comen maíz es igual al que se va a obtener si comen sorgo, y la alternativa en este caso no va a ser mayor o menor, sino que va a ser simplemente es diferente. ¿Mm? Porque fíjense que queremos saber si se modifica la ganancia de peso según lo que comen los animales. Entonces, no estamos preguntándonos si el maíz va a ser mayor que el sorgo o menor que el sorgo, simplemente si hay modificaciones. Entonces, es una prueba netamente a dos colas. Y vamos a plantear el signo es diferente aquí. Seguimos suponiendo que se hizo todo bien, hicimos la toma de muestra por sorteo, verificamos que la independencia se cumpla, que la homogeneidad de varianza también se cumpla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que calcular f para ver si las varianzas son homogéneas o no. Dijimos que la prueba de f, el valor de f calculado, es igual a varianza mayor sobre varianza menor, ¿sí? Eso nos va a dar un resultado. Tenemos que tener los datos, ¿sí? Hicimos el estudio, nos dio que los que comen maíz terminaron con un promedio de 1118 y una varianza de 58.000, y los que comieron sorgo con la media un poquito más alta y con una varianza también un poquito más alta, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta parte de la estadística es determinar si la diferencia que hay entre estas medias es estadísticamente significativa o simplemente provino del azar y los animales crecen igual si comen sorgo que si crecen maíz, ¿sí? Y esto es importante porque una persona no tiene por qué saber estadísticas, alguien que no es un profesional, como van a ser ustedes el día que se reciban, tal vez vea estos resultados y dice, no, hay que darle de comer sorgo porque fíjate que le sacó más de 100 gramos de diferencia a los que comían maíz, ¿sí? Bueno, ustedes como profesionales tienen que tener la suficiente confianza para decirle, no, pero siempre que usted críe dos grupos de animales, va a haber diferencia entre las medias, por más que le dé alimento diferente o por más que le dé el mismo alimento. Entonces, para ver si las diferencias que se obtuvieron son producto del azar o se deben al alimento, tenemos que hacer una prueba estadística para demostrarlo. ¿Qué prueba se hace en este caso? La prueba de T para muestras independientes, ¿sí? Entonces, tenemos los datos básicos de cada grupo, tenemos que ver si las varianzas son homogéneas o distintas, ¿sí? ¿Y en qué se van a basar los resultados? En la probabilidad del resultado obtenido, eso lo habíamos dicho. Entonces, diferencias va a haber siempre. Ahora, si la diferencia entre los dos grupos tiene una alta probabilidad de ocurrir por azar, ¿qué quiere decir alta? 30%, 20%, 40%, yo voy a terminar concluyendo que no pudimos demostrar que realmente haya diferencias significativas y vamos a tener que aceptar, no nos va a quedar otra, al menos de momento, la hipótesis nula. Si por el contrario demostramos que la probabilidad de esta diferencia entre ambos grupos es muy pequeña, qué sé yo, del 4%, del 1%, menos del 1%, ahí nosotros vamos a estar confiados para decir, no, las diferencias entre los promedios son significativas, nos fijamos los datos, no es lo mismo darle de comer sorgo que darle de comer maíz a los animales, ¿sí? Pero tenemos que demostrarlo
estadísticamente y eso se hace en función de la probabilidad del resultado obtenido. Entonces, tenemos nuestro experimento, planteamos la hipótesis nula, hicimos el engorde de los animales, calculamos los promedios al final del estudio y varianzas. Tenemos que ver la prueba de homogeneidad de varianzas. ¿En qué consistía? Varianza mayor sobre varianza menor. También aquí tenemos que plantear hipótesis nula y alternativa. La nula va a decir que la media de maíz, perdón, la varianza del grupo de maíz es igual a la varianza del grupo sorgo. La alternativa va a decir que son diferentes. La fórmula que aplicábamos, varianza mayor sobre varianza menor, con los datos de la muestra, 78.000 dividido 58.000. Y eso me da 1,35. ¿Sí? ¿Qué quiere decir 1,35? Y bueno, no quiere decir otra cosa que la varianza mayor es un 35% más grande que la varianza inferior. ¿Sí? Porque cuando aplicamos la cuenta nos dio este valor. Entonces, ¿es suficiente esta diferencia para decir que las varianzas no son homogéneas? Fíjense que estamos hablando de un 35%. Acá en las medias, que ya nos parecía que era bastante, no hay un 35% de diferencia. Con suerte habrá un 10. Entonces, diferencias van a aparecer siempre. Nosotros tenemos que demostrar si son estadísticamente significativas o no. Entonces, planteamos la hipótesis de igualdad y varianza y de diferencia de varianzas, hacemos el cálculo, nos da 1,35. ¿Con qué vamos a comparar ese valor? Lo vamos a comparar dentro de una distribución de F. La distribución de T era una distribución simétrica que reemplazaba la normal. O sea, también es una campanita como la normal, nada más que un poquito más baja. La distribución de F, fíjense, a diferencia de la otra que tenía el cero en el medio, esta tiene el cero en el costadito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy dividiendo algo que es un valor que es mayor y otro que es menor, y son varianzas, las varianzas siempre son positivas, no habría forma, salvo que hagan todos mal los cálculos, de obtener un valor negativo. Entonces, esta distribución de probabilidad arranca en cero y va hasta infinito. ¿Sí? Obviamente que entre cero e infinito, que quién sabe para dónde estará, no hay todos los valores con la misma chance de ser encontrados. ¿Sí? Hay valores donde hay alta chance de que las cosas se obtengan por azar, eso va disminuyendo hasta que llega un momento en que nosotros mismos decimos no, 1,35 y bueno, vamos a ver dónde cae. Pero seguramente si acá me caería 10 y yo diría, y sí, es bastante poco probable que un grupo tenga una varianza 10 veces más grande que la del otro. Algo pasó cuando hicimos el experimento que en un grupo la varianza aumentó demasiado, algo que no debería ocurrir. Entonces, ¿dónde vamos a buscar el valor de f de la tabla para comparar con el valor de f calculado? Bueno, se busca por los grados de libertad de cada grupo. Como tenemos un n de 10 en cada grupo, ¿cuántos grados de libertad vamos a tener? Los grados de libertad eran n-1. Entonces, buscamos los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. Fíjense, aquí dice grado de libertad del numerador y acá está abreviado grado de libertad del denominador. Como ambos tienen 10 datos, buscamos en la columna 9 y en la fila 9 y ahí nos aparece un numerito. ¿Sí? Ese numerito es el que vamos a traer acá para separar la zona de aceptación y de rechazo de hipótesis múltiples. El número que aparece aquí, ¿cuánto es? 3,17. Bueno, ese número es el que va a ir acá. Y el criterio es el mismo que usamos en la clase pasada. Si luego de hacer el cálculo, el valor obtenido cae por encima de este número, ¿qué quiere decir? Que es un número, un valor que tiene muy poca probabilidad de ocurrir, porque fíjense que este ya tiene una probabilidad de 0,05. Cuanto más chiquito sea, cuanto más lejos se vaya el valor de f, menor probabilidad tiene de ocurrir. Los más probables son los que están siempre alrededor de la media de la distribución. Nada más que en este caso no es simétrico. Y bueno, ¿dónde cae nuestro dato? Bastante sencillo, ¿no es cierto? Cae adentro.
Si entre cero, si esto es cero y esto es 3,17, bueno, nuestro valor cayó por acá, un poquito más cerca del cero que de 3,18. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que llegar a una conclusión. ¿Podemos rechazar la hipótesis nula y comparar y decir que las varianzas comparadas eran diferentes? ¿O aceptamos la hipótesis nula y seguimos trabajando como si fueran las varianzas homogéneas porque no pudimos rechazar esa hipótesis nula? Entonces acá, claramente, el valor obtenido cae en zona de aceptación, aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alternativa. Con la información que disponemos, aunque las varianzas son diferentes, siempre van a ser diferentes, aunque sea por azar, nosotros no estamos en condiciones de rechazar esa hipótesis nula. Habiendo conocido estos datos, sabiendo que las varianzas son homogéneas, podemos pasar a resolver la prueba de T haciendo la fórmula para varianzas homogéneas. Eso ya está cumplido. Aplicamos esta formulita. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? En el numerador, la diferencia entre ambas medias. Y en el denominador hay que amalgamar la varianza, reemplazar con 10 acá abajo y luego vamos a necesitar hacer el cálculo. ¿Sí? ¿Qué valor crítico vamos a utilizar para separar la zona de aceptación y de rechazo? Recuerden siempre que alrededor del centro de la distribución, que están los valores más probables, están los valores de cero o los más próximos a cero. Y a medida que me alejo de ese lugar en el que se encuentra la media de la distribución T o la media de la distribución Z, los valores son cada vez menos probables. Entonces eso me va a permitir separar dos zonas, aunque aquí está repartida en tres, una zona de aceptación de hipótesis nula y una zona en la que no estamos en condiciones de aceptar la hipótesis nula. En general, siempre vamos a trabajar con un valor de alfa de 0,05, que en este caso está repartido 0,025 de cada lado, y en el centro nos queda una zona de confianza de 0,95. Entonces, hacemos los cálculos. Primero tenemos que buscar el valor crítico de la tabla. ¿Dónde vamos a buscar? Y dijimos que se buscaba en el grupo 1 más n del grupo 2 menos 2. Entonces, 10 más 10, 20, menos 2, 18. ¿Dónde vamos a buscar? En 17 grados de libertad. ¿Sí? Y hay que buscar la columna de 0,05 que debe estar por ahí. Aquí está el valor 2,1. 2,1 entonces va a ser el valor crítico que va a venir acá. ¿Sí? Y si el resultado obtenido está por encima de 2,1 o por debajo de menos 2,1, nosotros vamos a declarar diferencias estadísticamente significativas entre el promedio de los grupos que comieron maíz o sorgo. Sin embargo, si hago todo este cálculo y el valor cae acá adentro, voy a terminar concluyendo que alimentar con maíz o alimentar con sorgo produce los mismos resultados. Lo que vimos antes era un claro caso en que los grupos eran independientes, ¿sí? Es una manera interesante de trabajar, se utiliza mucho, pero a veces no se puede, ¿sí? A veces no se puede porque hay distintas restricciones, pueden ser restricciones económicas, no tengo plata para este, mantener o hacer análisis en tantos sujetos experimentales, no tengo espacio para llevar a cabo el experimento con tantos sujetos experimentales, o a veces la característica con la que estamos trabajando es demasiado variable, ¿sí? Si nosotros por ahí nos ponemos a pensar en ese experimento que hicimos antes, donde yo voy a ver si un alimento es capaz de elevar el peso de los cerdos. Bueno, yo puedo ir al local, ¿sí? Tratar de seleccionar de manera aleatoria para formar los grupos, pero decir, como hay muchos animales disponibles, decir, voy a tratar de sacar por lo menos qué sé yo, al inicio del experimento, con un rango no mayor a medio kilo, ¿sí? Entonces, uno puede suponer que van a ser muy parejos los pesos de los animales al inicio y no deberían afectarnos a nuestro estudio. Ahora, a veces queremos hacer estudios más que nada cuando se hacen en personas,
estudios de presión sanguínea, por ejemplo. Entonces, en un grupo humano común, como pueden ser los alumnos de una comisión de la facultad, seguramente hay mayoría de personas que tienen presión normal, ¿sí? Pero debe haber algunos cuantitos que tienen presión baja y otros que tienen presión alta, ¿sí? Entonces, esas características que tienen demasiada variación entre los elementos, porque cuando tenemos variaciones a veces son muy grandes, hace que cuando yo conforme, si yo quisiera trabajar con un grupo tratado, un grupo control, que cuando yo conforme los grupos haya mucha variabilidad dentro de cada grupo. Por ejemplo, yo puedo estar interesado en probar un medicamento que sirve para bajar la presión, ¿sí? O un medicamento que sirve para disminuir la frecuencia cardíaca o para aumentar la frecuencia cardíaca. Pero hay personas que el corazón les late lento y otras que le late más rápido. Si después las diferencias que encuentro entre ambos grupos no son muy grandes, va a ser difícil que yo logre demostrar que son estadísticamente significativos. Entonces, otra manera de encarar ese tipo de experimentos, que también es bastante utilizada, es trabajar con unidades pareadas, ¿sí? Entonces, cada observación de un tratamiento está pareada con otra, ¿sí? A veces se puede hacer esto, y habrán visto tal vez ustedes que los laboratorios convocan a mellizos. Podemos decir que los mellizos uno podría esperar que respondan más o menos igual al tratamiento porque son genéticamente idénticos. Entonces, a un mellizo, a uno de los mellizos le doy un tratamiento, al otro le doy el otro, ¿sí? Otra manera de hacer esto es decir, bueno, seleccioné, por ejemplo, 20 animales para el estudio, le mido la variable a los 20 y los voy juntando de a pares. Los que sean más parecidos van a formar un par, los otros que sean más parecidos van a formar otro par, y yo dentro de ese par sorteo a quién le doy un tratamiento y a quién le doy otro, ¿sí? Y otra manera, que también es muy utilizada, es observar a la misma unidad experimental dos veces. ¿Qué quiere decir esto? A las unidades experimentales seleccionadas para el estudio, les mido, por ejemplo, la presión sanguínea, ¿sí? Una vez que registré en todos la presión sanguínea, le doy el medicamento que tiene como objetivo subir la presión o bajar la presión, no importa, y los vuelvo a medir a los individuos un tiempito después. ¿Qué problemas tenemos acá? No se cumple el supuesto de independencia, ¿sí? Porque estamos midiendo dos veces al mismo individuo. O sea, por más que nosotros tengamos, podríamos llegar a proponerlo como que son dos grupos, el grupo antes y el grupo después de la aplicación. En realidad, las mismas unidades experimentales están en ambos grupos. Entonces no podemos decir que hay independencia, porque las unidades experimentales que están en un grupo no son independientes de las del otro grupo, son las mismas. Entonces, tenemos que recurrir a una nueva forma de hacer las cosas, que es calcular la diferencia entre el valor inicial y el valor final, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? Estamos generando una nueva variable, ¿sí? No importa si yo estoy trabajando con el peso de los animales, con la presión de las personas, con el tiempo que tarda este, una, el cortisol en bajar luego de una excitación. Puedo hacer muchas pruebas, ¿sí? El tiempo que tarda en bajar, el tiempo que tarda en subir. Al hacer la resta entre los valores iniciales y los valores finales, estoy generando una variable que antes no existía, que es la variable diferencia. Esa variable diferencia también tiene su media, también tiene su variabilidad, que es el desvío estándar. Entonces, ¿qué va a decir la hipótesis nula en este tipo de ejercicios? Que la media de las diferencias, el parámetro media de las diferencias, es igual a cero. Obviamente, ¿sí? Antes decía que la diferencia entre los dos grupos era igual a cero, ¿sí? Por eso decíamos que la media de un grupo era igual a la media del otro. En este caso, no vamos a calcular la media de cada grupo, no hace falta. Lo que vamos a hacer es calcular todas las diferencias, y una vez que tengamos todas las diferencias, vamos a calcular la media de las diferencias. Y obviamente, la hipótesis nula no tiene que decir que la media de las diferencias es igual a cero.
Y la alternativa nos dirá que es distinto de cero, también podría decir que es mayor, que es menor, dependiendo de cómo esté planteado el experimento. Una vez que tenemos claro esto, fijamos el nivel de alfa. En general trabajamos con alfa 0,95, pero se podría trabajar con más o con menos. Hallamos los estadígrafos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si vamos a trabajar con presión sanguínea, le medimos la presión a todas las personas. Por ejemplo, lo sacamos a correr a la cancha media hora, ¿sí? Y después de media hora de correr, cuando están extenuados, le volvemos a medir la presión, ¿sí? Seguramente a todos les aumentó la presión. Pero como dentro del grupo hay individuos con presión alta, media y baja, yo aplico la variable de diferencia para ver si más o menos les aumentó a todos en una cantidad similar o no. ¿Sí? Entonces, hallamos los estadígrafos, la media de las diferencias y la varianza de las diferencias, hallamos el valor crítico, que lo tenemos que buscar en la tabla, y desafiamos la hipótesis nula con esta fórmula. ¿Sí? La media de las diferencias estimadas en nuestra muestra, menos mu de la diferencia, que fíjense que mu de la diferencia es cero, o sea, esto se pone porque resulta explicativo, pero en realidad, si ustedes no lo quisieran poner, no habría mayor problema porque mu de las diferencias siempre es cero dentro de lo que es la hipótesis nula. Entonces, la media de la diferencia de la muestra menos cero dividido, y acá de vuelta aparece el error estándar, ¿sí? ¿De quién es el error estándar? Y el error estándar es de la variable diferencia. Porque si yo tengo 30 animales que los medí primero y después los volví a medir a los 30, voy a tener 30 diferencias. Esas 30 diferencias me van a dar una media, un desvío estándar, una varianza. Y con esos datos voy a trabajar, ¿sí? Entonces, la fórmula es esta, la media de las diferencias en la muestra menos cero dividido el error estándar de la diferencia, que es el desvío estándar sobre la raíz de n. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplito. Queremos ver si el uso de un medicamento disminuye el colesterol en sangre. Menos de 200 miligramos por decilitro de sangre. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos la hipótesis. Fíjense que como queremos ver si disminuye, ya ponemos que mu de las diferencias es menor que cero. Elegimos el nivel de significancia, que en general vamos a calcular un valor de alfa de 0,05. Hallamos los estadígrafos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a calcular la media, la varianza, y escojo a 10 personas al azar del público. Entonces, esas 10 personas las mido, ¿sí? Me van a dar su índice de colesterol, les aplico lo que sea que esté probando, en este caso solamente nos dice un medicamento, entonces aplico el medicamento, y una vez que apliqué el medicamento, dejo que pase el tiempo necesario para que el medicamento actúe y vuelvo a medir luego de la aplicación. ¿Sí? ¿Cuánto? Y bueno, dependerá del conocimiento que tenga el médico. 10 minutos después, 20 minutos después, una hora después, se esperará el efecto máximo del medicamento. Hallamos el valor crítico en la tabla, ¿sí? Aquí dice en general es de alrededor de 2. Y sí, cuando las muestras ya tienen un poquito más de 10 elementos, en general el valor es mayor a 2, ¿sí? Tampoco es 3 o 4. Recuerden ustedes que no era tan fácil alejarse más de 2 desvíos de la media. Entonces, los promedios muestrales se alejan de mu hasta 2, 3, excepcionalmente, un poco más de 3 errores estándar. Acá tenemos entonces una diferencia promedio dividido un error estándar diferente de los anteriores, porque este es el que se aplica a la variable diferencia. Bueno, entonces medí 10 personas, me dio el valor de menos 8 miligramos por litro. Alguien podría decir, evidentemente bajó el nivel de colesterol, porque me dio menos 8. Bueno, ¿será que bajó? Hacemos el cálculo de la media, de la varianza y del desvío, y aplicamos esos datos aquí para desafiar nuestra hipótesis nula. Y nuevamente, es un ejercicio parecido al anterior, tenemos que hacer el grafiquito, en este caso a una cola, eso lo pueden hacer como tarea para el hogar, ¿sí? Calculan
Esta prueba, aquí arriba va a ir 8 menos 0, me va a quedar 8 dividido la raíz de 49, ¿cuánto es? 7 dividido la raíz de 10. O sea, aplicando la fórmula y calculando, podemos llegar al valor de t calculado. Y el valor crítico o valor de t de la tabla lo vamos a buscar para cuántos grados de libertad. Y bueno, para n-1, porque acá tenemos una población conformada por 10 diferencias. Estamos trabajando con las diferencias, no con los datos originales. Entonces tenemos 10 diferencias, calculamos la media, el desvío estándar, y el desvío estándar se calcula con la varianza con 9 grados de libertad, ¿sí? Porque estamos trabajando con una muestra pequeña. Y después simplemente, como en los casos anteriores, se compara el valor de t calculado con el que se encuentra en la tabla, ¿sí? Ahora sí, vamos terminando y vamos a cerrar la clase de hoy. Recuerden que el viernes a la mañana temprano, entonces, tenemos el recuperatorio del segundo parcial, que van a ser varios los que tienen que rendir. Hasta luego.